Hola, hola estudiantes. Un gusto y un placer iniciar eh, la segunda clase porque la anterior fue una presentación con respecto a la asignatura. Prácticamente vamos a ver lo que es las nociones básicas de lo que reflejan el entorno de la matemática financiera, es decir, entorno económico financiero, que es lo que engloba. ¿Ya? Es indispensable saber porque son términos, muchos de los términos que vamos a ver el día de hoy es términos económicos, ¿sí? Y más que todo en el sector financiero, bancario, etcétera. Bien, empecemos. Como introducción, eh, me baso en lo que es un libro de Michael Parkin, pero no sé si lo han escuchado, Macroeconomía, y se titula El dinero, el fuego y la rueda. Prácticamente trata de nociones básicas de la economía, de su origen en los tiempos de remotos, donde inició el trueque y no se había diversificado tanto lo que es los medios de producción, los modos de producción y las formas de intercambio, ¿no? Es una referencia en cual ustedes pueden estudiarlo también, pueden buscarlo para tener un mayor conocimiento de ello. Bien, la génesis de la matemática financiera se procede empezando como transformación de la mercancía en dinero. Es ahí donde inicia lo que es eh, o empieza a perfeccionarse la forma de intercambio. Y hay una teoría del valor. El valor solo existe de forma objetiva en forma de dinero. Y me refiero a forma objetiva a que no solamente hubo una transformación del dinero, sino que la forma de intercambio, ¿no? Seguimos a la siguiente presentación, en cual dice, el sistema financiero está vinculado a la matemática financiera. Origen y año, podemos remontarnos de 1368. Y les presento reseñas históricas. Reseñas históricas. ¿Por qué? Eh, esta reseña histórica es indispensable. La, y esto les va a servir muchísimo como referencia no solo en esta materia, sino que en muchísimas, todas las materias es indispensable tener reseña histórica, incluso en su trabajo de graduación cuando eh, ya lo vean, ya esté en esa etapa, les pedirán ese tipo, ese apartado en el cual es muy importante saberlo de ahora para que vayan ustedes eh, tomando en cuenta este aspecto. Y prácticamente aparece el papel moneda convertible en China y Europa medieval. Luego mencionamos lo que son los orfebres y el oro. Los orfebres son o fueron parte fundamental o la base fundamental de los bancos privados. Antes recordaban el oro o plata en un lugar o una casa y pues vieron de que se convirtió en algo muy demandado. Entonces los trabajadores o los obreros guardaban el oro y a cambio de eso se los cuidaban y cobraban. Y los orfebres, o sea, estos bancos privados en esta época, cobraban por esa cuido de sus metales preciosos. Entonces ahí inició lo que hoy llamamos lo que son los bancos privados.
Podemos decir que la matemática financiera es una derivación de la matemática aplicada. Saben que la matemática aplicada, bueno, recientemente ustedes vieron matemáticas 1 y 2 y saben todo ese tipo de metodología de la matemática. Entonces, teniendo herramientas y nociones básicas de matemáticas, eh, se ha derivado de lo que es la matemática financiera, porque es un poco más específica, ¿sí? En las finanzas, que estudia el valor del dinero en el tiempo. Esto tómelo muy en cuenta. Combinado el capital, que es una variable, y la tasa de interés y el tiempo. Tres variables en el cual vamos a utilizar muchísimo en esta asignatura. ¿Para qué? Para obtener un rendimiento o interés. Más adelante explicamos eso. Permite la toma de decisiones de inversión. Es muy importante. Son herramientas en las cuales tomamos en cuenta la inversión, la toma de decisiones en cuanto a inversiones. Inversiones, administración de inversiones y ingeniería económica. Y aquí tenemos una relación multidisciplinaria. Si ven la contabilidad, el derecho, la economía, la ciencia, política, la ingeniería, la informática, la seguridad y entre otros. Y se preguntarán, ¿por qué el derecho? ¿Por qué la sociología? ¿Por qué la ciencia política? Si no vemos números, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque son aspectos o disciplinas que redactan leyes. Por ejemplo, el derecho redactan leyes. Leyes, por ejemplo, el Código de Comercio, eh, son la base para poder legislar o normar, ¿sí? La ciencia política y la sociología, parece que somos seres humanos que nos relacionamos. Hay problemas económicos, políticos, sociales y requerimos de de esta matemática financiera y lo relacionamos con ella para poder determinar ciertos aspectos de tomar decisiones ante los problemas. Y por eso la matemática financiera está ligada a la resolución de problemas cotidianamente, ¿sí? Podemos decir financieramente, económicamente, ¿no? Sí, es una de las formas de verlo en esa relación. ¿Y qué es el dinero? Es el equivalente general. La mercancía donde el resto de la mercancía expresan su valor. El espejo donde todas las mercancías reflejan su igualdad y proporcionalidad cuantitativa. El equivalente, cuando nos referimos a equivalente general, nos referimos a que abarca todos los aspectos del intercambio de mercancías. El dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como pago de bienes y deudas, cuya función específica es de equivalente general. Un ejemplo, el Bitcoin. Recientemente, bueno, más de un año, esa ley se aprobó, pero me pregunto, ¿ustedes piensan ahí, en verdad fue aceptado por ustedes? La respuesta es no. Hay unas condiciones que no estuvieron como aceptación del público, ¿sí? La moneda del dólar fue aceptado, sí. Fue una ley en la cual la doble monetarización en el país, que puede circular con un dólar, pero la decisión del público, o sea, de los consumidores, empresarios, fue más fuerte de poder decir, aceptamos el dólar más que el color, y se fue desplazando, lastimosamente. Hay otros trasfondos y otros análisis, pero es un ejemplo como para que ustedes vayan pensando, ¿sí? Que es una forma de aceptar el dinero. Y hay un autor que se llama Carlos Marx, creo que ya lo han escuchado, y dice, formas de trueque de mercancías descubre el dinero en forma germinal. Dentro del dinero también hay un trasfondo, lo que es, y un aspecto muy importante es
la fuerza de trabajo. Con la fuerza de trabajo usted obtiene el dinero y ese dinero, con el esfuerzo que hizo, obtiene ese dinero como concepto de salario y pues es otro aspecto un poco más profundo. Aquí les menciono las funciones del dinero. Medida de valor. Usted puede medir el dinero con otras cosas. Esto vale tanto. Esto vale tanto. ¿Sí? Medio de circulación. Antes era muy difícil con el trueque, cuando no existía el dinero o la moneda en este sentido. Era difícil intercambiar productos a otro producto. Entonces, esa es la intermediación, ¿verdad? Ya más adelante vemos. Por eso es que es medio de circulación. O sea, tiene esa facilidad de poder transportarse de un lugar a otro. Medio de acumulación o de atesoramiento. Usted lo puede mantener ahí. Pasa 10, 15 días o en concepto de salario. Cada cierto mes le pagan y si lo quiere lo retira o no y lo tiene como cuenta de ahorro, etcétera. Entonces, es un medio de acumulación o atesoramiento. Lo puede tener ahorrado. ¿Sí? Y ahí está. Medio de pago. Es una forma aceptable de poder generar un medio de pago en dinero. Dinero mundial. Hay otras monedas de otros países para intercambio de mercancías, tanto exportaciones como importaciones. Su función elemental es la intermediación. En el proceso de cambio provienen de los valores relativos de unos bienes con respecto a otros. ¿Y a qué me refiero con valores relativos? Me refiero a que hay intercambio o una medición de un precio de un bien con respecto a otro. Por ejemplo, una libra de arroz con una libra de frijoles y saca un porcentaje. Entonces, ese porcentaje equivale a una medida de valor entre ambos bienes de diferentes precios. Diferentes bienes, diferentes precios. Tipos de dinero, dinero mercancía. Todos sabemos, puede ser oro, plata, cuero, etcétera, ¿sí? Como medio para intercambio de los bienes. Otro tipo de dinero es dinero signo, los billetes, las monedas, y tiene un valor intrínseco. ¿A qué me refiero con valor intrínseco? Es un valor en sí mismo. Por ejemplo, una moneda está hecha de oro y plata, y su valor intrínseco sería el valor del oro y la plata que contiene. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Dinero giral, representado por los depósitos bancarios. La transformación del dinero en capital. Y esto les va a servir mucho en cuanto a principios de economía que lo verán, creo que el siguiente ciclo, y también en microeconomía, macroeconomía. Y se dice que esto sucede cuando compramos medios de producción y la fuerza de trabajo. Cuando nos referimos a medios de producción, son todas aquellas herramientas que utilizamos a la hora de poder realizar un trabajo. Por ejemplo, un tractor, un edificio, computadoras actualmente. Y la fuerza de trabajo es lo que nosotros hacemos. Puede ser trabajo físico o intelectual. Para la transformación del dinero en capital tenemos el dinero simple. ¿Para qué? Medios de consumo personal. Acuérdense, el individuo, el consumidor, o consumimos o ahorramos. Ojo con esto. El dinero capital tiene los medios de producción y fuerza de trabajo. Las empresas. Esto lo dicen las empresas. Las empresas o consumen o invierten. ¿Sí? Los consumidores. Consumimos o ahorramos parte del ingreso que obtenemos. Las empresas de sus ganancias consumen o invierten. ¿Sí? Esto es bien importante, un aspecto bien importante en la transformación del capital. ¿Sí? Y eso lo van a ver en macroeconomía. Los bancos y el dinero bancario. El dinero bancario está constituido por los depósitos en los bancos, cajas de ahorro, compañías financieras o cajas de crédito.
Y nos vamos a remontar en la Europa medieval, más que todo en Venecia, Génova, Florencia. ¿Por qué? Porque es donde esos lugares, esas ciudades, estaban un poco más modernizadas con respecto a todos los países de Europa en cuanto al sistema financiero que tenían en ese entonces. Y pues en ese siglo XII, con la finalidad de prestar servicios de depósitos. Cuando nos referimos a depósitos es cuando una persona llega a un banco y decir, mire, quiero depositar este dinero para X inversión, para ahorro, etc. Luego, en 1605, nace el Banco de Ámsterdam, importante. Es los primeros bancos en el cual se desarrollaron los demás bancos, así como el Banco de Inglaterra y la emisión de billetes. Es donde inicia la emisión de billetes en Inglaterra y fue referente a nivel mundial. Clases de bancos. Según su origen, el capital, bancos públicos, privados, mixtos o asociados, acá de crédito, etc. Bancos públicos solo hay uno, ¿sí? Como por ejemplo el Banco Central, que es la autoridad monetaria por excelencia en cualquier país. Acá es el Banco Central de Reserva, ¿sí? Y es estatal. Y la función es dirigir la política monetaria del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se dice que dirige la política monetaria es porque hay aspectos en que el país o la economía se rige por la circulación del dinero. Hay otros aspectos más profundos que no vamos a ahondar, pero acuérdense que está la política fiscal y la política monetaria. Solamente hay dos políticas. Y específicamente el Banco Central dirige esa política monetaria. ¿A qué me refiero con política monetaria? Es cuando toma decisiones en cuanto a la circulación del dinero en el país, cuando hay una crisis o una forma que afecte al país económicamente, en el Banco Central y toma medidas de política. Yo sé que es poco difícil de entender, pero es el principio en el cual ustedes pueden ir también buscando información en internet, que es mucho más fácil de encontrarlo y pueden ahondar en esto. Funciones del Banco Central. Emisión de moneda de curso ilegal. No tenemos moneda propia. Tenemos el dólar que proviene de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, y pues perdemos esa función. El banco de los bancos, es decir, ellos pueden prestar a otros bancos privados para poder satisfacer sus necesidades para el Estado. Es el asesor financiero del gobierno y mantiene sus principales cuentas, ¿sí? Si se fija, usted entra a la página del Banco Central de Reserva del país, pueden determinar o pueden ver cuentas, cómo está la economía. Es el encargado de custodiar las reservas de divisas y oro del país. Reservas internacionales netas. Hay diferentes monedas. eh, Cuando nos referimos a divisas es que hay un intercambio de moneda a otra. Entonces, ese valor, ese porcentaje eh, de ganancia, puede decir, lo retiene lo que es el Banco Central y como reserva de internacionales netas, ¿no? Es el prestamista de última instancia. Perdimos totalmente esa función, pero es una forma de prestarle a otras entidades financieras y al mismo gobierno. Determina la relación de cambio entre la moneda del país y la moneda extranjera. Lo mismo, las divisas. Maneja la deuda pública. Es decir, cuando el país hace préstamos externos o internos, es el ente que se encarga de poder planificar cuánto es la deuda, cuánto se debe a otros
proveedores, etcétera, tanto nacional e internacional. Ejecuta y controla la política financiera y bancaria del país. Es lo que dicta cómo se podrá hacer política financiera por medio del sistema financiero del país. Luego están los bancos comerciales. Anteriormente vimos el Banco Central, que es público, y estos son los privados, que son los bancos comerciales, dedicados al negocio de recibir dinero en depósito. Te deposita de diferentes formas, remesa, etc. Las funciones: aceptar depósitos y otorgar adelantos y préstamos. Y de ahí donde ahí están los dos elementos, los depósitos y los préstamos. Sabemos que depósitos son pasivos, son deudas del banco hacia el público por los cuales el banco paga un interés. Y los préstamos activos son deudas del público al banco, por ello reciben un interés. ¿Sí? Es decir, uno cuando hace un préstamo, deposita, se vuelve un pasivo. Y los que prestan son activos. ¿Sí? Entonces hay una diferencia que se llama ganancia o spread. Es decir, solamente se resta lo activo con lo pasivo y se obtiene el spread, las tasas de interés. Eso más adelante lo vamos a ver. Componentes del dinero y creación monetaria. Otra vez, dinero son billetes y monedas en circulación legal en un país. El poder del público, en poder del público, más los depósitos bancarios en cuenta corriente. Es lo más líquido que puede haber. Cuando nos referimos a liquidez, es la convertibilidad del dinero líquido, billetes y monedas. Cuando se vuelven menos líquidos, son cheques, depósitos en cuenta corriente, en cuenta de ahorro, etc. Se vuelve menos líquido o menos principal, pero siempre sigue siendo una forma de mantener el dinero. A eso me refiero. Componentes. El primer componente es el dinero en efectivo, el segundo es el dinero bancario. Los depósitos en cuenta corriente son denominados depósitos a la vista. Esto lo van a ver en muchos aspectos financieros, bancarios, y son los que guardan mayor relación con el dinero efectivo, lo principal. ¿Sí? Los depósitos a plazo, cajas de ahorro, cuentas especiales, plazos fijos, y poseen distintos grados de convertibilidad líquida. O sea, mantener el dinero, usted inmediatamente puede decir, quiero el dinero. Me voy a mi cuenta, mi tarjeta de crédito, y lo voy a retirar. Es por eso dice, es una convertibilidad líquida. La creación del dinero bancario, por emisión, por el préstamo que otorga la entidad financiera, las reservas líquidas legalmente requeridas o encaje bancario. Cuando nos referimos a encaje bancario es porque son formas de retener el dinero, porque los bancos al obtener esos depósitos mantienen una reserva, un porcentaje, y ese porcentaje lo guardan, un cierto porcentaje lo dan como depósitos y otra como reservas. Y esos depósitos lo vuelven a tirar como préstamo para poder obtener más ganancias por prestar dinero. Pues hay una tasa de interés establecida. Los activos financieros pueden ser reales, tienen valor por sí mismos, o sea, la mercadería, muebles, etc. Financieros tienen valor por lo que representan billetes, depósitos bancarios, el efectivo, los depósitos bancarios. ¿Sí? Y están los títulos valores, creo que ya lo han escuchado. En la bolsa de valores de Estados Unidos hay diferentes formas de poder realizarlo, diferentes tipos de posiciones. Están las acciones, los pagarés, las letras de cambio y los títulos de deuda pública y privada. Cada uno tiene su característica, ¿sí? Y tiene su forma de actuar y su forma de poder realizarlo dentro del sistema financiero, tanto nacional e internacional. Hoy nos referimos al crédito.
término utilizado en el comercio y finanzas para referirse a las transacciones que implican una transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido cierto tiempo. Si se fijan, anteriormente hablamos de lo que son los bancos, luego la conformación, la creación del dinero y hoy específicamente el crédito. O sea, si se fijan, todo tiene relación. Y están dos aspectos fundamentales, el acreedor y el deudor. Clases de crédito según su origen, comerciales, bancarios, hipotecarios, emisión de deuda en cuanto al sector público y créditos internacionales. Sabemos que cuando uno se obtiene un crédito o el gobierno obtiene un crédito para préstamos de financiamiento de algún proyecto específico, de infraestructura, etc., entonces se requieren créditos internacionales. Según su destino, a la producción, consumo hipotecario. O sea, obtener una propiedad por medio de préstamos, ¿sí? Según garantía, tanto personal o real, siempre las hipotecas, y según el plazo, corto, mediano plazo, largo plazo, corto plazo puede ser más de un año, mediano plazo, año y medio, etcétera, y largo plazo, año más adelante, más de un año. ¿Sí? Toma de decisiones. Esto es muy importante, es un aspecto muy importante porque uno toma una decisión, se evalúa, ¿sí? Y pues dice, en el mundo real las situaciones por resolver son múltiples y variadas y para solucionar los recursos son escasos. Es decir, se realizan este tipo de herramientas para toma de decisiones. Y anteriormente hablamos sobre ello, de las disciplinas que, que ayudan en la toma de decisiones y las principales son la economía y la administración. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos? La unidad que toma la decisión, las variables controlables, que se llaman endógenas, es decir, internas. Por ejemplo, dentro de la universidad, las variables endógenas son ciertos aspectos de la universidad que lo pueden controlar, que pasan dentro de la universidad. Y las variables no controlables son variables o situaciones externas a la universidad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación dicta una forma de política que afecta internamente a la universidad, o hablando económicamente. Dentro de la política fiscal es por ejemplo, aumento de impuestos es típicamente una variable que el gobierno puede controlar. Pero si hablamos de política de tasa de interés internacional o el precio del petróleo internacional, es una variable no controlable. Entonces sería una variable exógena que afecta afuera, pero también nos afecta adentro. Entonces no la puede controlar el gobierno, ¿sí? En cuestiones de precios. Son dos aspectos. Las alternativas. Nosotros buscamos alternativas de solución, la mejor alternativa para poder realizar, ser eficiente y eficaz a la hora de toma de decisiones de cualquier inversión en este aspecto. Y toma en cuenta lo que son la carencia de recursos. Sabemos que para poder determinar o tomar una decisión, tomamos la mejor decisión con la menor utilización de recursos posible, ¿sí? Y esa forma se ahorra. La decisión en sí misma, es decir, a la hora de tener esos resultados, la toma de decisiones, el mismo investigador, el mismo individuo que realiza eh, análisis, toma la mejor decisión, ¿sí? El criterio de cada quien, ¿sí? Bien. Análisis de inversiones. En un sentido amplio, la inversión es el flujo de dinero orientado a la creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos rentables. Conocemos el análisis de inversiones también como matemática financiera, administración de inversiones o ingeniería económica. Es lo mismo, diferente nombre, ¿sí? Entonces, de esta forma, uno puede realizar análisis de inversiones como la rentabilidad,
beneficio-costo, más adelante lo vamos a ver, que son fundamentales para la toma de decisiones. El análisis de inversiones emplea un concepto fundamental que es la tasa de interés, el cual la podemos aplicar en el análisis económico financiero para costo exacto, organización de planes de financiamiento, determinar el costo de capital, elegir las alternativas de inversión, elegir planes más adecuados. Cuando nos referimos a costo exacto, es que a la hora de realizar planes de inversión, uno realiza un presupuesto. Y al realizar un presupuesto, determina costos. Y claro, cuando se inicia una inversión, son formas de poder determinar la inversión el menor costo posible para poder que sea rentable la inversión. Organización de planes de financiamiento. ¿Sí? Creo que dentro del presupuesto hay herramientas para poder determinar cuán rentable es el plan de financiamiento de una inversión. El costo del capital, tanto corriente o fijo, se puede determinar ese dicho costo y que sea un poco más atractivo en ese sentido. Y claro, las alternativas de inversión y elegir el plan más adecuado. Y aquí quiero determinar un poquito cuando dice coste de oportunidad y costo de capital. Y son aspectos que hay que tomar en cuenta. Cuando nos referimos a coste de oportunidad, se refiere a que cuando yo quiero realizar una inversión, me enfoco a este, pero dejo de invertir en este. ¿Sí? Y son recursos propios, individualmente. Por ejemplo, yo quiero montar una consultoría con recursos propios, con mi dinero o con el dinero prestado, monto esa consultoría o un negocio. Entonces, eso es un costo de oportunidad porque, digo, monto un negocio de consultoría o monto un negocio de venta de carros. Entonces, lo que hago es de tomar una decisión con mis recursos y digo, este es mi coste de oportunidad. ¿No? Dejo de invertir en esto por invertir en este. ¿No? Cuando la inversión proviene del tercero se denomina costo de capital. Es decir, cuando hay 3 personas, 4 personas, eh, como forma de determinar esa inversión, entonces juntos podemos invertir en cierto negocio. Entonces es costo de capital. Vean la diferencia. ¿Sí? Vean la diferencia. Y un aspecto importante de la matemática financiera es el interés. Es bien extenso este tema, pero es bien importante. Lo vamos a hacer resumidamente. Cuando recibimos dinero en calidad de préstamo, es justo pagar una suma adicional al devolverlo. El dinero puede convertirse en capital a base de la producción capitalista. El interés tiene importancia en los movimientos de capitales. El interés es el monto pagado por la institución financiera para captar recursos. Si ven, son aspectos importantes en el cual se basan para poder producir dinero en el tiempo, ¿sí? En diferentes aspectos. Esto en forma general. El interés es un precio, el cual expresa el valor de un recurso o bien sujeto a intercambio por periodo determinado, es decir, hace que el dinero tenga el mismo valor en el tiempo. Un ejemplo claro, un ejemplo claro. La tasa de interés es del 8% y las unidades monetarias es 100. Por lo tanto, para obtener una ganancia, en este caso si es un préstamo, multiplicamos el 8% por 100 unidades monetarias. Estas unidades monetarias pueden ser dólares, euros, yenes, rublos, etc. Entonces, a multiplicarlo tenemos 8. Y vemos que en un periodo determinado, por lo menos un mes,
la tasa de interés es 8% un mes por prestar dinero, tenemos que 100 más 8 son 108. Entonces, el banco en este sentido gana $8 por los 100 prestados. Entonces, de esa forma se genera un precio, el interés genera un precio por el dinero prestado o unidades monetarias. Entonces, de esta forma es como una pequeña introducción para poder ir determinar y poder fijarnos cómo funcionan este tipo de variables. Y para finalizar esta clase, eh, vamos a explicar lo que es el riesgo por incertidumbre, que es un aspecto importante en cuanto a la tasa de interés, porque los inversionistas se basan en cuánto varía la tasa de interés en el tiempo. Puede variar de un día para otro, una semana a otra, es variable, es muy variable, entonces hay una incertidumbre. ¿Sí? Y los tipos de interés utilizados por los mercados financieros son interés fijo, tasa de interés constante en el tiempo, que se mantiene; interés variable, tasa de interés donde una parte la calculamos sobre la base fija, más un índice de referencia. O sea, es decir, hay otro tipo de tasas de interés que determinan la interés variable, ¿sí? Entonces, más el interés fijo, o sea, el fijo, y hay otro tipo de variables, de tasas de interés que van cambiando. Entonces, eso determina a la tasa de interés principal. Corto plazo, periodo menor inferior a 12 meses. ¿Sí? Largo plazo, periodo superior a un año. Son aspectos importantes que lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases. Y podemos decir que el índice de referencia se refiere a tasas que varían en condiciones del mercado. Tasas internacionales, tasas nacionales, etcétera. ¿Sí? Y son, y hasta ahora hemos visto ciertos aspectos en el cual podemos determinar las nociones básicas e introductorias en cuanto a la matemática financiera. Son instrumentos. Hay muchos otros aspectos más que eh, dejamos de lado, pero estos son los principales para poder ustedes conozcan a cabalidad cómo funciona, ¿sí? Alrededor de la matemática financiera, que es una preciosura de asignatura en el cual debe de tener mucho provecho para futuras análisis en otras materias, ¿sí? Entonces, eh, por mi parte, esta es la segunda clase que finalizamos hoy, ¿sí? Eh, en la siguiente veremos otros aspectos de herramientas matemáticas, algebraicas, para poder completar el análisis y seguir de lleno con las demás, con el programa que es la tasa de interés simple y compuestas, que verán que sí va a ser muy útil. Así que nos vemos ahí en la próxima clase y un gusto y espero que sea de provecho esta clase para ustedes estudiantes y cualquier duda o pregunta, ya saben que mi correo está disponible y ahí estamos disponibles. Un saludo.